Muy buenos días, hermanos. Soy el diácono Elixaquín Católico y hoy es lunes 8 de agosto. Hermanos, ¿cuántas veces en la vida nos ponemos tristes por algo bueno que se nos va? Teníamos un trabajo bueno y lo perdimos, o nos transfirieron de departamento, la muerte de un ser querido, teníamos salud y de pronto nos enfermamos, o simplemente porque teníamos unos planes y no nos salieron como esperábamos. Y de todas estas cosas nos causan tristeza. La realidad es que cuando algo bueno se nos va, la tristeza nos embarga. Y esto es algo normal. El punto principal aquí es hasta dónde me lleva esa tristeza. Hoy en el Evangelio dice que los discípulos se pusieron tristes después de escuchar a Jesús hablarles de su pasión. Sin embargo, veamos lo que Jesús les dijo a sus discípulos y lo que nos dice a nosotros hoy a través de estas lecturas acerca de la tristeza. Pero antes, la frase para hoy. El más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza perdida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos del 2 al 5 y del 24 al 28. El día 5 del mes cuarto era el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían 4 seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre desde la cintura para arriba. Desde la cintura para abajo vi también algo como fuego, que difundía su resplandor parecido al del arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial, tomado del Salmo 148. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza.
Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, uno tiene que preguntarse si la tradición de los cuentos fantásticos entre los pescadores no habría comenzado con los discípulos. Podríamos imaginarnos a Pedro sentado con otros pescadores alrededor de un fuego en la orilla del mar, intercambiando historias de Jesús. Y Él les dice: está acerca de dejar caer un solo anzuelo, atrapar un pez, y ese pez tiene el doble de la cantidad del impuesto del templo en su boca. Dirían ellos: eso requeriría un milagro. Por cierto, este milagro se produce en medio de una especie de relato de latigazo cervical. Jesús acaba de decirles a sus discípulos que lo entregarían y lo matarían, y los discípulos están abrumados por el dolor, se sienten tristes. Luego llegan al siguiente pueblo y los recaudadores de impuestos del templo le preguntan a Pedro si su maestro paga el impuesto del templo o no. Otro motivo de tristeza. A Pedro, como contacto del recaudador de impuestos, se les da a probar la autoridad que necesitará tras la muerte y resurrección de Cristo. La afirmación de Jesús de que están exentos del impuesto, pero pagándolo libre y voluntariamente, presagia la disposición con la que sufrirá la muerte que ha anunciado libremente y con la esperanza de la resurrección. Lo que realmente une estos dos eventos dispares, se podría argumentar, es el valor de la moneda que Pedro encuentra en la boca del pez, un shekel judío completo. El impuesto adeudado era medio ciclo. Entonces Jesús le dice a Pedro: dales eso por mí y por ti, para mí y para ti. La muerte que sufrirá es por nosotros. Está pagando un impuesto que no debe y cubriendo el nuestro, que nosotros sí lo debemos. Ahora bien, ¿a qué nos llevan estos hechos del Evangelio a nosotros hoy? En tantas ocasiones, como a los discípulos, cuando sentimos que algo bueno se nos va o que lo vamos a perder, como a los discípulos nos invade la tristeza. A veces también nos puede pasar que nos sentimos criticados como a Pedro cuando le preguntaron si su maestro pagaba el impuesto. Hoy podríamos ver hasta dónde nos lleva esa tristeza a nosotros. El sentimiento de la tristeza debe ser, como todo sentimiento, algo pasajero, pero sucede que a veces nos dejamos llevar por ese sentimiento que terminamos angustiados, abrumados y sin esperanza. Jesús le mostró a sus discípulos y a nosotros hoy que la tristeza nos invade y nos angustia cuando perdemos la esperanza en Él. Piensen por un momento, hermanos, ¿por qué nos ponemos tristes y continuamos en esa tristeza? Porque en realidad hemos perdido la esperanza. Por ejemplo, perdiste tu trabajo y te pones triste, te desesperas porque sientes que ahora va a ser difícil conseguir otro, o que no encontrarás un trabajo igual a ese que perdiste, o te angustia volver a tener que empezar de nuevo. Sin embargo, si dentro de esa tristeza tienes confianza en Dios, podrás tener la esperanza que el próximo trabajo traerá algo mejor de beneficio para ti.
Entonces ya tu tristeza será un sentimiento pasajero, como debe ser, y no causará angustia a tu alma. Fijémonos que ambos sucesos del Evangelio de hoy, Jesús no pierde la calma y les muestra a sus discípulos su esperanza en la resurrección. Comienza este Evangelio diciéndole a los discípulos que Él morirá, pero que resucitará. Los discípulos se pusieron tristes porque solo se enfocaron en su muerte y no en la esperanza de la resurrección. Lo mismo nos sucede a nosotros. Nos enfocamos solo en lo negativo del suceso y no en lo bueno que puede traer Dios a través de ese suceso. Por eso perdemos la esperanza. Por eso, hermanos, no dejemos que la tristeza nos embargue, nos angustie. Pongamos la esperanza en el que todo lo puede, Jesús. Si hoy te sientes triste, pídele a Dios fuerzas y tu tristeza se convertirá en alegría. Porque si está Dios con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Nada, ¿verdad? Así que pongamos nuestras tristezas en las manos del que todo lo puede, Jesús. Entonces, mis hermanos, hoy, después de haber escuchado estas lecturas tan interesantes, deberíamos pensar, meditar y preguntarnos: ¿siento alguna tristeza hoy? ¿Qué abruma mi corazón? ¿Está toda mi confianza puesta en Dios? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir, de encontrarnos contigo, de saber que hay esperanza en ti, Señor. Te pedimos que cuando lleguen esos momentos de tristeza a nuestras vidas, Señor, esos momentos en que sentimos que todo está perdido, que tengamos la esperanza de confiar en ti, de que en ti y contigo todo tiene solución, de que no estamos solos porque tú caminas con nosotros, que tú has puesto gente buena y hermosa a nuestro lado que nos brindará la esperanza de continuar hacia adelante. Te pedimos, Señor, que nos des tu gracia para poder lograrlo, y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, con la meditación de la palabra del Señor en este día. Ruego a Dios por ustedes para que nunca pierdan la esperanza, para que la tristeza se les convierta en alegría. Oren ustedes por mí y por mi familia. Yo estaré orando por ustedes y por los suyos, y que Dios los bendiga en abundancia de gracia todos los días. Y no olviden, el más terrible de los sentimientos es el de tener la esperanza perdida.